Dale vida a los años presenta mi amigo el doctor. Bien, estamos conectados ya con el doctor David Lira, él es médico neurólogo y justamente con quien vamos a conversar sobre esta elevada prevalencia de las enfermedades neurológicas a través del tema de la pandemia. Doctor Lira, muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde. Buenas tardes, ¿cómo están? Sí, el día de hoy vamos a comentar acerca de las enfermedades neurológicas que se han incrementado lamentablemente por el COVID, ¿no? COVID ha sido una pandemia que ha afectado mucho a grupos vulnerables. Uno de los grupos vulnerables han sido los adultos mayores. Muchos de estos adultos mayores recibían visita de sus familiares, tanto sus hijos como sus nietos, y obviamente al disminuir el número de visitas por la restricción que había de la movilidad social, pues ha hecho que las personas mayores pierdan habilidades sociales y se recluyan en sus casas. Les ha generado también muchos miedos. Han comenzado a tener miedo a salir. Muchos hasta ahora tienen miedo de salir. Miedo a la Tienen miedo de soledad, quedarse. ¿no? Que muchas veces se tenía, pero que no se sentía de repente tan fuerte porque por lo menos había un contacto. Claro que sí. Y lamentablemente esto se ha visto agravado porque nuestro país, el Perú, lamentablemente ha tenido una alta tasa de mortalidad por el COVID. Esto ha hecho que muchas personas mayores vean como familiares directos, a veces cónyuges, a veces hermanos, a veces primos, a veces hijos inclusive, fallecieran por el COVID. Esto les ha dado mucho miedo. Muchos no se han repuesto, han desarrollado trastornos de estrés postraumático. Los que estaban desarrollando problemas cognitivos han iniciado problemas de demencia, ya sea por Alzheimer o otras causas. Han incrementado los trastornos de sueño, por ejemplo. Se han disparado al doble o al triple, tanto el insomnio, las pesadillas, los trastornos de tipo psiquiátrico, síndrome de estrés postraumático por haber visto fallecer o agravarse un familiar, ¿no? Es traumatizante ver a un familiar en la casa enfermo de COVID que no pueda ser hospitalizado y que le falte el aire. Entonces todos se angustian y eso queda marcado para siempre en la vida de las personas. Lamentablemente estos trastornos no han sido correctamente manejados por la comunidad médica, primero por la dificultad en el acceso. Los hospitales han estado colapsados por otras patologías que supuestamente eran más graves, pero que no veían la gravedad también de los problemas de salud mental. Y muchos de estos pacientes han visto agravarse su situación hasta ahora, que los hospitales siguen saturados, ¿no? Claro. Estos pacientes están siendo atendidos, pero no en el número necesario. Se están viendo, pero no todos. Entonces, queda ese reto pendiente, ¿no?, de la comunidad médica, de poderlos ayudar a recuperar su salud mental y por lo tanto su salud integral como adultos mayores. Doctor Lira, este es un desafío muy grande porque hay que recordar que lamentablemente el cuidado de la salud mental ya estaba dejado de lado. Y ahora con este incremento de las enfermedades neurológicas y las que muchas han pasado, como usted menciona, a lo que es demencia, ¿cómo poder atender a una población tan grande con este tipo de dolencia cuando no se está preparado, podríamos decir? No sé si exagero. Sí, es cierto. Lamentablemente el número de profesionales que se requieren para atender al alto número de pacientes con trastornos mentales, hablamos de psiquiatras, hablamos de neurólogos, hablamos de psicólogos entrenados en trastornos neurodegenerativos o cognitivos, es escaso y su formación demora muchos años. Eso. Una alternativa que se está propendiendo, por ejemplo, estamos propiciando a través de las redes de investigación en neurociencias, es que se entrene a los médicos de primera línea, los médicos de familia, los médicos internistas, para que puedan apoyar en el tratamiento y seguimiento de estos pacientes. Y los pacientes que se compliquen más o que sean de difícil manejo puedan ser derivados a los especialistas. Sin embargo, establecer estas redes de apoyo, estas redes de manejo, va a requerir un sector que lo coordine y lamentablemente las entidades de salud no están cumpliendo esta red, este rol. Entonces, esto limita un poco a los deseos que tenemos los médicos que investigamos o que seguimos estos pacientes para poder implementar estas medidas que se quieren, ¿no?
¿Qué dice el Ministerio de Salud con respecto a esta problemática que realmente vemos que crece constantemente? ¿Qué medidas están tomando? ¿Están realmente dando el apoyo necesario a la empresa privada, en este caso, que está aportando para poder brindar lo que es una atención preventiva y oportuna a los pacientes que padecen estas enfermedades neurológicas o las que ya son declaradas demencia? No podría yo contestar por el Ministerio de Salud. Creo que no están cumpliendo su rol, pero ellos deberían de asumirlo y dar una respuesta a tu pregunta. Nosotros, por ejemplo, yo estoy laborando en la parte privada. Claro. Los centros de atención privada, por ejemplo, están ya desarrollando centros de atención integrales, donde buscamos atender a los pacientes y espaciar sus citas para poder manejar más pacientes cuando ya los pacientes están estables, ¿no? Eso nos ha permitido, por ejemplo, tener un número grande de pacientes que están bien atendidos y de manera integral, no solamente con fármacos, con terapias neuropsicológicas, con terapias de apoyo con terapistas físicos para mantener y mejorar su motilidad, sus actividades de la vida diaria, y con el apoyo de geriatras, de cardiólogos, de psicólogos y de otros colegas como nutricionistas. Sin embargo, este apoyo de esta manera no se está dando en el sector estatal. Eso. Pienso que es algo que ha quedado en buenos motivos o en buenos deseos. En intenciones, pero nada más. Sí, hace unos años, por ejemplo, declararon a la demencia y al Alzheimer como enfermedades catastróficas, pero nunca le dieron recursos para implementar programas, nunca le asignaron presupuestos para dar medicación a estos pacientes. Entonces solo quedó en buenos deseos, ¿no? Claro. Entonces es algo ya, es una tarea pendiente que tiene el Ministerio y la Seguridad Social para ver a estos pacientes. ¿Y cómo podríamos hacer, digamos, la sociedad civil para poder presionar de alguna forma que realmente se normatice y sobre todo que tenga un presupuesto? Porque si bien es cierto, las intenciones son buenas, pero de nada sirve si realmente el paciente no va a tener la atención, la medicación, el tratamiento que necesita. La empresa privada, como el caso de ustedes, que ayuda muchísimo, pero no se abastece tampoco. Claro, ese es el problema. Los recursos son limitados, como ya dijimos, y en el área de la comisión también. Una alternativa podría ser, como les comenté, que se entrene a otros profesionales, como médicos de familia o médicos internistas, que apoyen en esta área de atención, pero que el Estado les dé los recursos y que les dé también la capacidad para poder hacerlo, ¿no? Claro. Esto tiene que ver ya con normativas. Tal vez las asociaciones de pacientes podrían influir en esto a través de diferentes reuniones que puedan hacer con los entes de los ministerios, ¿no? Ok, tenemos que hacer un poco de presión para poder realmente contar con algo de atención a tantísimos adultos mayores que realmente la están pasando muy difícil. Tengo una pregunta de las redes, me dice, yo tengo dificultades para recordar, ¿eso será un deterioro cognitivo? Sí. Mire, se tenía antes un concepto errado y era de que con el paso de los años era normal olvidarse. Ya con el paso del tiempo hemos descubierto que eso no es así. Muchas personas de 70, 80, 90 años siguen trabajando, siguen haciendo labores de tipo intelectual de manera normal. Eso significa que las fallas de memoria no son normales. La pandemia, por ejemplo, ha desnudado muchos de estos casos, ¿no? El hecho de no salir, de tener al familiar en casa y teniendo que obligarse a aprender sobre tecnología, por ejemplo, para hacer teletrabajos, ha hecho evidente que muchas personas no pueden aprender cosas nuevas, que es una de las limitaciones principales que existe en deterioro cognitivo leve, que es previo a la demencia por Alzheimer. Entonces, esto sí no es normal, debería de ser evaluado para que un médico determine qué tipo de patología es y pueda ser tratado. En algunas personas puede confundirse con otras cosas. Un problema de atención, por ejemplo, un problema depresivo, puede dar también problemas de memoria. Su tratamiento es distinto, pero igual tiene que ser evaluado. No es normal que uno tenga olvidos. Ajá. Acá tengo otra pregunta y me dice, ¿qué tan favorable es la vitamina B12?
La vitamina B12 es una vitamina vital para el funcionamiento del sistema nervioso. Tanto la vitamina B12 como el ácido fólico son tan importantes que en niños pequeños su falta puede producir alteraciones tanto teratogénicas, malformaciones, como retraso mental. Y en adultos mayores, problemas cognitivos, siendo una de las causas de pseudodemencia. Entonces, es muy importante. En adultos puede generar problemas de neuropatías, problemas de baja atención o otros problemas neurológicos. Entonces, la vitamina B12 es vital, pero usarla indiscriminadamente tampoco tiene sentido. Les explico por qué. Nosotros tenemos un sistema de absorción muy complejo de la vitamina B12. Tiene que unirse a un factor en el intestino delgado y absorberse en la parte final del intestino. Entonces, es complejo. Muchas personas mayores que usan omeprazol o bloqueadores de la acidez gástrica, por el medicamento no pueden absorber esta vitamina. Y personas con gastritis crónica tampoco pueden absorberla. Y también personas mayores, por atrofia gástrica, tampoco pueden absorberla. Entonces, si las personas que tienen esos problemas toman oralmente pastillas de vitamina B12, no les va a servir de nada, porque así como la ingieren, la van a eliminar con las deposiciones. Entonces, lo que tienen que investigarse es cuál es la causa, para poder darle el tratamiento, ya sea en inyectables, porque existe vitamina B12 parenteral, o a través de tabletas sublinguales, que justamente se diseñó para que se coloque debajo de la lengua y pase directamente a sangre, y se evita la absorción gástrica e intestinal. Ah, qué interesante esa de la pastilla sublingual, me parece buenísima. ¿Y acá en Perú tenemos ya sublingual? Sí, es de bastante uso, pero tiene que saberse cómo usarse, ¿no? Claro. Porque si no, le recetan la pastilla oral y no le sirve de mucho. No, pues claro, así es. Doctor, tengo otra pregunta, por favor. Me dicen, ¿cómo saber, ¿no? ¿Cómo saber y cómo hacer un examen para ver mi memoria? Para saber cómo estará su memoria, ¿no? Claro. Esa es una pregunta que hacen muchos adultos que están por entrar a los 60 años o que tienen 50 años. Nosotros, por ejemplo, estamos buscando que con el tiempo se haga un chequeo regular de la memoria. Ah, buenísimo. Actualmente, por ejemplo, si se hace chequeos de salud general y del corazón cada cierto tiempo, pero nadie se fija en la memoria. Nosotros, por ejemplo, a nivel mundial se está propiciando que se hagan evaluaciones de memoria de tipo anual a partir de los 50 años. Excelente. ¿Por qué? Esto tiene una justificación. Nosotros tenemos una memoria que tiene una base genética y que tiene que ver también con el desarrollo que hemos hecho de actividades cognitivas a lo largo de nuestra vida. Tenemos un cierto nivel. Entonces, una vez que comienza uno a aumentar los años, hay una ligera disminución de esta memoria. Pero cuando esa ligera disminución supera ciertos valores, es una alerta de que algo está pasando. Entonces, ¿cómo vamos a saberlo? Midiéndola cada año con pruebas de memoria, que son bastante sencillas, pero que se hacen en centros especializados de memoria, como el Instituto Peruano de Neurociencias, y de esa manera, cuando se detectan, se pueden hacer pruebas para saber qué está fallando. Puede ser una alteración hormonal, una alteración de vitaminas, un problema depresivo o ya una enfermedad neurológica propiamente dicha que está comenzando, que hay que comenzar a tratar. Porque mientras más precozmente se trata, el tratamiento a largo plazo permite la recuperación e inclusive la prevención de que aparezca una demencia. Doctor, usted acaba de mencionar que se puede perder la memoria por un tema hormonal. Sí. Nosotros hemos visto, por ejemplo, que las alteraciones de las hormonas tiroideas, por ejemplo, son las más conocidas. El hipotiroidismo puede producir fallas de memoria que parecen demencia. Y que no es. Pueden ser muy severas. Se corrigen y la memoria regresa. Es una pseudodemencia o falsa demencia por deficiencia de hormona tiroidea. Qué interesante. Doctor, me dice si puede repetir dónde realizan ese tipo de descarte. Allá. Instituto Peruano de Neurociencias. Lo pueden encontrar en las redes sociales o en las páginas web por internet. Instituto Peruano de Neurociencias está ubicado en Lince. Sí, correcto. Bartolomé Herrera 161 en Lince.
Y tenemos una nueva sede ahora en la Avenida Holguín 501 de oficina 503. Fabuloso. Entonces ya hay 2 sedes del Instituto Peruano de Neurociencia que pueden ayudar no solamente al descarte, sino también a ver otros tipos de dolencias neurológicas. Doctor, tengo otra consulta. Me dice, a mí me gusta socializar, pero hay algo en mí que aparentemente es de memoria que no me deja hacerlo. No entendí. Es posible. Nosotros, por ejemplo, en neurociencias, hemos encontrado que los seres humanos tienen diversos tipos de inteligencias. Y una inteligencia es la inteligencia social. Es la capacidad de formar relaciones con otras personas, o qué tan rápido uno hace amigos, o qué tan rápido las profundiza, qué tan bien cae uno ante otras personas. Las personas, por ejemplo, hemos descubierto que en el siglo XXI tienen mucho éxito, son las que tienen más inteligencia social. Caen bien a todo el mundo. Sí, eso es muy, muy importante actualmente en nuestra sociedad. Entonces, es cierto que algunas personas tienen problemas por algunas falencias que la tienen desde niños, inseguridades o algún tipo de alteración que puede corregirse, puede entrenarse. Eso sí tiene que ser evaluado en un centro especializado como el nuestro, para ver cuál es lo que está fallando en su inteligencia social, porque puede entrenarse totalmente. O sea, todos los aspectos de la inteligencia social pueden entrenarse y mejorarse. Y por lo tanto, uno puede tener mejor desempeño en las relaciones sociales con otras personas. Qué interesante. Doctor, la última pregunta. Me dice, ¿qué es la llamada niebla mental? ¿Niebla mental? Sí, así dice. Ya, tal vez se refieren a que se le nubla la mente. Es un término que emplean en algunos lugares para decir cuando alguien está medio obnubilado, medio somnoliento, que puede ser por somnoliento o por disminución de la sangre en el cerebro. Lo vemos más que nada en personas que tienen patología cardíaca. Si la presión baja mucho, por ejemplo, la mente se niebla porque no llega suficiente sangre al cerebro. Si el corazón tiene arritmias, por ratos late muy rápido, por ratos late muy lento, también puede ocurrir que no llegue suficiente sangre al cerebro por momentos, unos momentos, ¿no? Y eso genera que la mente no trabaje totalmente. Y eso le llaman que la mente se nubla o que está obnubilada. Muy interesante. Doctor Lira, como siempre, muy didáctico, ayudándonos a poder comprender algunas dolencias que presentamos algunos adultos mayores, y que nos acaba usted de dar una buena noticia, que hay algunas que son, digamos, pasajeras, siempre y cuando tengamos una buena detección temprana, y que además hay algunas que con vitaminas y con otros tratamientos podemos superarlos. Muchísimas gracias por habernos acompañado esta tarde. Me gustaría sus últimas recomendaciones, por favor. Claro que sí. Nosotros recomendamos que la mente y la memoria sea cuidada desde que uno es niño. Hemos visto que lo único que va a ayudar a que una persona no tenga un problema cognitivo de adulto mayor es que si de adulto y de niño ha hecho deporte, ha comido bien y ha dormido bien. Es muy, muy sencillo, o sea, está en las manos de cualquiera. No requiere recursos, requiere tiempo y dedicación. Comer sano, dormir bien y hacer deporte. Mientras lo hagan, van a estar cuidando su mente. Hola, soy Fátima Saldoní y quiero presentarte La Abeja Producciones, una propuesta que te va a permitir a ti tener tu programa propio. Nosotros nos encargamos absolutamente de todo, desde la producción, la edición y finalmente darte el producto que tú necesitas para que sea visto en tus redes sociales, pero también en nuestro canal digital. Te invito a ser parte de La Abeja Producciones para que puedas seguir creciendo con tus sueños.